Muy bien, muchachos de Química Orgánica 1. Vamos a darle un repasito a, a la guía o a la unidad, a la última unidad del programa del curso que es la química de los alquenos. Espero que hayan revisado la guía. Esa guía está como que los lleva de la mano, pero vamos a dar otra explicación aquí de manera virtual. Entonces tenemos nosotros el grupo de los alquenos. Ustedes saben que el grupo de los alquenos pues se caracterizan porque son compuestos que tienen dobles enlaces. Sí, estos son los alquenos. Ya vimos la nomenclatura, vimos que el alqueno más pequeño es el eteno o el etileno, que recibe ese nombre. Los alquenos son muy importantes porque son fuentes de energía, se pueden utilizar como disolventes. Además, el etileno tiene una importancia enorme y es que se utiliza como materia prima para la fabricación de una gran cantidad de polímeros, no solo el eteno, sino también otros alquenos. También en síntesis, en diseño de nuevas moléculas, pues se pueden utilizar como materia de partida para poder sintetizar compuestos orgánicos. También se utilizan, tiene un uso como hormonas de maduración. Y entonces les platicaba eh, a mis alumnos de Química Orgánica 2 que cuando nosotros tenemos aguacates muy duros, para madurarlos rápido los ponemos entre las manzanas y prácticamente de un día a otro los aguacates maduran. Resulta que las frutas en su proceso de maduración están produciendo eteno, que es el que sirve como decíamos, como hormona de maduración. Entonces las manzanitas en su proceso de maduración lo producen y esto también acelera la maduración de los aguacates. Entonces, también se encuentra de forma natural en las plantas el etileno. Entonces se dice que es una fitohormona responsable de los procesos de estrés en las plantas, así como la maduración de las frutas. Entonces, el estrés de las plantas significa que las plantas lo sintetizan o lo producen cuando están amenazadas, ya sea por insectos, ya sea por sol, etc. Entonces son de una gran importancia los alquenos. Pues ya saben ustedes la naturaleza de cada uno de los carbonos que forman el doble enlace. Saben ustedes que tienen una hibridación sp2, que esos dos carbonos con hibridación sp2 son planos que se encuentran en el mismo plano y que perpendicular a ellos tienen los enlaces pi que no participan los orbitales p que no participan en los enlaces, en la hibridación, y que el traslape de estos orbitales de tipo p perpendiculares me van a formar el enlace pi, que es el de los dobles enlaces. Estos compuestos, los alquenos, no tienen conformaciones, es decir, no tienen distintas formas, porque acuérdense que las conformaciones eran típicas de enlaces sencillos. Si los alquenos llegan a girar 180 o 360 grados en torno a enlace sencillo, pues no pueden. Y si lo hacen es porque el enlace pi se rompe y entonces aquí esto ya sería una reacción química. Entonces, pues esta rotación está prohibida precisamente por la presencia del doble enlace. Entonces,
Los alquenos, lo mismo que los alcanos, a medida que, en cuanto a sus propiedades físicas, a medida que aumenta el peso molecular del compuesto, es decir, el número de carbonos, pues aumentan, por ejemplo, sus puntos de ebullición, sus puntos de ebullición. Entonces, se dice que son parecidos a los de los alcanos correspondientes. Por ejemplo, el punto de ebullición del etano es parecido al del eteno, el del propano, al del propeno. Tenemos ahí una tablita que ustedes pueden apreciar. Los alquenos tienen estereoquímica y entonces nos acordamos del capítulo de la estereoquímica y decíamos nosotros que los alquenos tienen conformaciones, conformaciones no tienen, que tienen configuraciones. Y entonces les decía a ustedes que cuando vamos a hablar de una configuración es porque vamos a ver la configuración R o S de un carbono quiral, pero que también hablábamos nosotros de cis o trans o Z o E, que ya habíamos visto, y que esto es de los alquenos. Entonces, tienen estereoquímica, los alquenos, y si son cis, pues se refieren, cis y trans se refieren a hidrógenos. Nosotros estamos comparando los sustituyentes de cada carbono, pero para cis y trans necesitamos comparar estos hidrógenos. Y entonces aquí vemos nosotros que están en posición cis. Y podemos nosotros colocarlo en la otra, en el otro lugar. Y aquí tendríamos nosotros que este alqueno tiene una configuración trans o ZIE. En ZIE no comparábamos nosotros hidrógenos, sino la prioridad de cada uno de los sustituyentes en cada carbono del doble enlace, ¿sí? Acuérdense ustedes de esa configuración Z o E. Entonces nos dicen que la estereoquímica Z o E también afecta sus propiedades físicas, como por ejemplo la polaridad. Y entonces tenemos un ejemplito del cis-2-buteno, y entonces el buteno sería esta molécula, CH3 y CH3, ¿sí? Entonces aquí tenemos un hidrógeno y un hidrógeno. Este puede tener una isomería cis o puede tener una isomería trans. Y entonces dibujamos nosotros el cis y podemos dibujar también su isómero trans. Son estereoisómeros. En lo único que se diferencian es en la ubicación de sus sustituyentes en el espacio. Entonces, recuerden ustedes que esta molécula alrededor del doble enlace es plana. Y entonces nosotros podemos hablar de un lado del espacio y del otro lado, lo mismo en esta otra molécula. Sí, es una molécula plana. Entonces, el momento dipolar, es decir, la polaridad de estos dos alquenos que son isómeros, la relación que hay entre los dos es que son isómeros, ¿sí? ¿Y qué tipo de isomería tienen? Acuérdense que los dobles enlaces siempre tienen isomería geométrica. Y entonces, estos isómeros, aunque tienen exactamente la misma composición y la misma conectividad, pues no son iguales porque orientan sus sustituyentes en el espacio de manera diferente. Entonces vamos a medir la polaridad de los enlaces en torno a este enlace sencillo. Y entonces tenemos nosotros aquí un metil, este metil, y entonces este metil
Es un grupo electrodonador, lo mismo que este. Entonces, y los hidrógenos, este carbono es un carbono electrodonador, como que le dona carga al doble enlace debido a que el doble enlace pues es más rico en electrones, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a medir nosotros? El momento dipolar. ¿Qué es lo que ocurre? Acuérdense que el momento dipolar lo medimos como una suma de vectores. Entonces tenemos un vector que va en este sentido y un vector que va en este sentido, pues me da una resultante de este tipo, es decir, un momento dipolar efectivo, X valor. Ahora, lo vamos a analizar en el trans. Y entonces, igual, este tiene un efecto electrodonador hacia el doble enlace, este tiene un efecto electrodonador. ¿Qué es lo que ocurre aquí con la suma de estos vectores? Que uno va en un lado y otro va en otro lado. Por lo tanto, esta suma, aquí no hay un momento dipolar, no hay una suma de vectores. Los vectores son de la misma magnitud, pero de sentido contrario, y entonces se anulan, y quiere decir que esta molécula tiene un momento dipolar nulo. Por lo tanto, esto afecta pues una propiedad física de él, que es su polaridad. Esta molécula que nosotros tenemos acá, o sea, el cis, es polar, es una molécula polar, tiene cierto valor, y el trans no es polar, es una molécula apolar. Y entonces vemos que el hecho de que presente esta isomería geométrica, pues esto también afecta sus propiedades físicas. Otra propiedad física que podemos citar en los alquenos es que los alquenos, los hidrógenos que están unidos al doble enlace, nunca son hidrógenos ácidos, ¿sí? Nada, estos hidrógenos no son, bueno, voy a dibujar solo uno, estos hidrógenos no son hidrógenos, no son hidrógenos ácidos, ¿sí? Entonces dice que no se pueden catalogar como ácidos, pero sus propiedades ácidas son 1.000.000 de veces mayores que las de los alcanos, pues los alcanos no son ácidos, son moléculas un poco inertes, como lo vimos en el capítulo de los alcanos. Entonces, estos hidrógenos que están pegados a los carbonos sp2 no son hidrógenos ácidos. Ahora, vamos a hablar de la estabilidad de los alquenos. Ya lo habíamos citado un poquito cuando vimos la reacción de eliminación en los halogenuros de alquilo. Y entonces decíamos que la estabilidad depende de la sustitución y que entonces un alqueno tetrasustituido es más estable que por ejemplo, vamos a dibujar acá para los que les cuesta todavía trabajo ver qué es de qué hablamos cuando nosotros hablamos de sustitución. Entonces, cada uno de los dobles enlaces tiene un grupo R. Este es tetrasustituido. Y este es más estable que un trisustituido, es decir, uno que solamente tenga 3 grupos alquílicos. Y este todavía es más estable que un disustituido, es decir, uno que solamente tenga 2 grupos alquílicos, que el monosustituido y finalmente pues el que no tiene nada, ¿sí? El que tiene puros hidrógenos. Entonces, a esto se refiere la estabilidad de los alquenos. Y también decíamos nosotros que los alquenos, los isómeros trans, son mucho más estables que los correspondientes isómeros cis, porque los trans orientan sus sustituyentes en planos diferentes. Y entonces, si nosotros tenemos aquí un sustituyente voluminoso, pues no hay ninguna interacción estérica en este trans. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos este sustituyente voluminoso en posición cis? Si nosotros tenemos este sustituyente voluminoso,
pues vamos a notar que aquí hay impedimento estérico y por lo tanto el cis es menos estable que el trans. Muy bien. A continuación hay una tablita sobre los usos del etileno o del acetileno. Entonces, este compuesto es un gas, se obtiene del petróleo mediante la técnica del craqueo. Acuérdese que el craqueo consistía en el rompimiento térmico de alcanos superiores que tienen pesos moleculares grandes, es decir, muchos carbonos, y entonces este rompimiento va originando moléculas pequeñas de menor número de carbonos y entre ellas tenemos los alquenos y específicamente el eteno. Entonces, el acetileno. Y entonces este acetileno tiene muchísimos usos y si se dan cuenta, la mayoría de usos que tienen es como precursores de moléculas que se utilizan para preparar polímeros. Y entonces vemos que se pueden preparar, que se puede, preparar el poliestireno, el cloruro, bueno, el cloruro de vinilo que nos sirve para hacer el polímero que se llama PVC. También se puede utilizar para preparar otros compuestos que se usan como disolventes. Se utiliza para preparar, por ejemplo, el etanol, que también es un compuesto de gran aplicación industrial, para obtener el ácido acético, que también se utiliza mucho. Y entonces pueden ustedes revisar ahí el cuadrito y ver todos los usos que tiene el etileno, que es como el representante de esta familia. Entonces son compuestos muy usados. Bueno, a continuación entonces vamos a ver los métodos para preparar los alquenos. Y entonces vamos a describir 3 reacciones por medio de las cuales se pueden preparar los alquenos. Una reacción es por medio de una reacción de eliminación, que ya vimos, eliminación. Otra por una reacción de reducción. Y otra por una reacción que se llama de Wittig. De Wittig. Entonces, ¿qué materias primas utilizamos nosotros para hacer una reacción de eliminación? Pues utilizamos un halogenuro de alquilo. Y entonces, acuérdense, lo acabamos de ver en el capítulo anterior. Utilizamos un halogenuro de alquilo porque nosotros podemos eliminar esta molécula y de esa manera tener un alqueno. También podemos utilizar un alcohol para llevar a cabo una reacción de eliminación, porque observen ustedes lo que nosotros eliminamos en un alcohol. Y entonces el producto igualmente que vamos a tener es un alqueno. Mediante las reacciones de reducción, pues utilizamos nosotros un compuesto que es a partir de los alquinos. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros a los alquinos le agregamos una molécula de hidrógeno? Se rompe el enlace pi y cada uno de los carbonos toma un hidrógeno y entonces tenemos nosotros un alqueno. Y también lo podemos preparar a partir de un aldehído o de una cetona, que describiremos el procedimiento pues cuando lleguemos a esa parte. Entonces, la primera reacción pues es la reacción de eliminación que vimos en el capítulo anterior y que se presenta sobre los halogenuros de alquilo y que la clave más importante de esta reacción de eliminación es cuando en lugar de utilizar un buen nucleófilo para una reacción de sustitución nucleofílica, nosotros utilizamos un mal nucleófilo. ¿Qué mal nucleófilo?
una base fuerte. Y entonces nosotros podemos decir que los nucleófilos, podemos decir los buenos nucleófilos para la reacción de sustitución nucleofílica, los buenos nucleófilos eran las bases moderadas, ¿se acuerdan? Bases moderadas. Y entonces cuando nosotros utilizábamos un halogenuro de alquilo, bueno, no utilizábamos, cuando hacíamos la reacción entre un halogenuro de alquilo y un buen nucleófilo, nosotros teníamos una reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, aquí tenemos el halogenuro de alquilo. Pero si en lugar de eso nosotros hacemos la reacción con un mal nucleófilo, es decir, una base fuerte, pues no tenemos producto de sustitución, sino que tenemos un producto de eliminación. Y entonces este producto de eliminación es un alqueno. Y si yo quiero preparar un alqueno, pues intencionalmente utilizo el halogenuro de alquilo y una base fuerte. Además de la base fuerte, hacíamos calor, utilizábamos calor. Y entonces nosotros podemos tener una E1 o una E2. ¿De qué depende que sea E1 o E2? Básicamente depende del tipo de halogenuro que nosotros vamos a utilizar. Y una SN1 o E1 siempre se va a llevar a cabo. Vamos a recordar un poquitito la reacción de sustitución nucleofílica, ¿sí? Para podernos ubicar. Entonces, tenemos una SN1. Una SN1 utiliza los halogenuros de alquilo terciarios más, vamos a poner aquí, buen nucleófilo. Una SN2, siempre vamos a usar halogenuros de alquilo primarios o metílicos o primarios. Acuérdense que los secundarios se pueden ir por una SN1 o una SN2 y que el camino que escoja va a depender del disolvente que nosotros agregamos. Y entonces también si nosotros agregamos un buen nucleófilo, pues tenemos una reacción de sustitución. Pero ¿qué pasa si con este halogenuro de alquilo terciario o con este halogenuro de alquilo primario no utilizamos un buen nucleófilo, sino una base fuerte? Y entonces vamos a poner aquí más base. Vamos a ponerle aquí más una base. Pues entonces resulta que aquí el mecanismo que me va a dar es, bueno, más bien no el mecanismo que sigue es un mecanismo de eliminación. Como es uno terciario, aquí vamos a poner R, R y R, pues es un E1. Y aquí también me da un mecanismo de eliminación, pero como es un halogenuro de alquilo primario, tenemos nosotros un mecanismo E2. ¿Qué quiere decir? Decíamos nosotros que toda la vida el mecanismo SN1 va acompañado de un mecanismo E1, es decir, si voy a hacer una reacción de sustitución nucleofílica, siempre, también dentro del mismo matraz, cuando termina la reacción y analizamos los productos, tengo un producto de sustitución nucleofílica, pero alcanzo a tener una mínima cantidad de producto de eliminación. Así utilicemos un buen nucleófilo. Cuando nosotros llevamos a cabo una SN2, el producto que nosotros vamos a tener sí va a ser un producto de sustitución, pero también tenemos nosotros un pequeño producto de eliminación. Si nunca nos lo podemos quitar. Ahora, si yo utilizo el halogenuro de alquilo terciario con la base y además el calor, pues voy a tener el producto mayoritario, un producto de eliminación, pero ahora voy a tener un pequeño producto de sustitución. Y lo mismo ocurre en la E2.
Si el objetivo fue tener un producto de eliminación, el producto mayoritario va a ser este, pero también voy a tener un poquito de SN2. Por eso decimos, o a lo mejor ustedes han leído en los libros, que siempre la E1 acompaña la SN1 y la E2 acompaña la SN2. Por lo tanto, todos los parámetros de la SN1 pues son válidos para la E1, es decir, por ejemplo, el disolvente. Entonces, la SN1 utiliza disolvente polar prótico igual la E1. La SN2 utiliza un disolvente polar pero aprótico, lo mismo la E2. Esta es una, este sigue un mecanismo por pasos, este también es un mecanismo por pasos. La SN2 es un mecanismo concertado y este también es un mecanismo concertado. La velocidad de la reacción en esta, la velocidad de la reacción en esta depende de dos, tanto del nucleófilo como del halogenuro de alquilo. Por eso decimos que sigue una cinética de segundo orden. Y esta sigue una cinética de primer orden, lo mismo que el producto de sustitución. Esta de segundo orden, lo mismo que el producto de sustitución. ¿Sí? Entonces, está el mecanismo, están resumidos los mecanismos para la preparación de un alqueno. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo una reacción E1, entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, creo que no lo voy a poner, mejor, porque esto ya lo vimos. Yo ya se los expliqué detenidamente y además está un cuadrito, en la guía está el cuadrito ya resumido. Entonces, se dan cuenta ustedes que en el mecanismo E1, tanto la E1 como la SN1 proceden vía carbocationes y aquí también procede vía carbocationes. Y entonces el primer paso de la reacción es el rompimiento del enlace carbono-halógeno, se forma el carbocatión. Y ahora, en lugar de que el nucleófilo colapse con el carbocatión, lo que hace el nucleófilo es venir y tomar este hidrógeno y el par electrónico estabiliza el carbocatión, ¿sí? Ahí está. Ustedes lo observan, no creo que necesite mayor explicación. Y la E2, pues es un mecanismo concertado. En lugar de que el nucleófilo se dirija hacia el carbono que tiene el halógeno, se dirige hacia el carbono alfa que tiene el hidrógeno. Entonces la base va tomando el hidrógeno, se va rompiendo el enlace hidrógeno-carbono, se va formando un nuevo enlace carbono-carbono y se va rompiendo el enlace carbono-halógeno hasta que los enlaces que se tienen que romper se rompan y se forma el producto final que es el nucleófilo. Y entonces de esta manera podemos nosotros preparar los alquenos. Entonces ya de manera premeditada, si queremos preparar un alqueno a partir de un halogenuro de alquilo, utilizamos una base fuerte. ¿Quiénes son las bases fuertes? Generalmente son los iones alcoxi, ¿sí? Entonces, los iones alcoxi. Y entre más impedido sea el ion alcoxi, más fuerte es la base. Entonces, nosotros podemos resumir que para poder preparar un alqueno, nosotros partimos de un halogenuro de alquilo y vamos a poner aquí, no voy a poner, vamos a poner H, X y lo tratamos con una base. Vamos a ponerle aquí abajo calor, porque este es un buen indicio
para saber que es una reacción de eliminación y no una reacción de sustitución, ¿sí? Y entonces este sería el producto más la molécula que se eliminó, HY. Entonces la eliminación se puede producir en medio básico, como les decía, siempre está en competencia con la sustitución. Nunca podemos decir que en una reacción tuvimos un 100% de alqueno, sino que vamos a tener el alqueno más el producto de sustitución. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el metóxido de sodio como base, el producto que nosotros vamos a tener aquí sería metanol, ¿verdad? Y entonces el producto que nosotros tendríamos, el producto de sustitución, pues sería donde se encuentra el halógeno, pues se sustituye por el nucleófilo y este sería el otro producto. El producto mayoritario, dadas las condiciones de la reacción, es el alqueno y el producto minoritario es el producto de sustitución, que sería un éter, si ustedes se dan cuenta ahí. Enseguida sigue un cuadrito en donde estamos viendo que esta reacción, las reacciones de eliminación, pues se favorecen con ciertas bases que nosotros utilizamos. Y entonces tenemos a un halogenuro metílico, uno primario no impedido, uno primario ramificado, uno secundario y uno terciario. Las bases que nosotros utilizamos o los nucleófilos, las bases, pueden ser las bases débiles, bases moderadas y bases fuertes. ¿Cómo van a saber ustedes que es una base débil? Una base débil generalmente es una molécula neutra y por eso en el cuadrito ahí está que es el agua, ¿sí? Y entonces es el agua y porque es una base, pues porque tiene estos pares electrónicos libres aquí. ¿Qué otra molécula? Pueden ser los alcoholes. Las bases moderadas, pues son los buenos nucleófilos. ¿Quiénes son buenos nucleófilos? Por ejemplo, el CN, por ejemplo, hay muchos buenos en nucleófilos, como por ejemplo, ¿se acuerdan de este? Y muchos más. Todos las aminas y todos los compuestos derivados del amoníaco, estos son buenos nucleófilos. ¿Quiénes son las bases fuertes? Hay muchas bases fuertes y entre las más que nosotros utilizamos aquí son los iones alcoxi. Y a medida que crece el impedimento estérico de este alcoxi, pues la base es más fuerte. Entonces, cuando nosotros utilizamos un nucleófilo que es una base muy débil como el agua, pues prácticamente no hay ninguna reacción porque nosotros necesitamos una base moderada y ahí observan ustedes en el cuadrito. Cuando nosotros utilizamos, bueno, ese sería un nucleófilo débil que es una base débil. Cuando nosotros utilizamos un nucleófilo fuerte, que es una base moderada, pues tenemos nosotros la reacción de sustitución. Si es el metil, es SN2, si es el primario es N2, el primario ramificado es N2, el secundario es N2 y el terciario es N1. Pero también observen ustedes que hay un producto de eliminación. Cuando nosotros utilizamos una base fuerte, como por ejemplo el OH, el metoxi, el etoxi, el amiduro es esta base, es decir, el nitrógeno, que tiene una carga negativa, ¿sí? Y aquí vamos a poner, acuérdense que sería un amiduro, cualquier sustituyente que haya aquí. Esta es una base muy, muy fuerte. Y entonces vemos que igual las reacciones que se producen, pero vemos que hay más reacciones de eliminación.
Y finalmente, cuando utilizamos una base fuerte, muy grande, muy impedida, prácticamente todo es producto de eliminación, excepto el metil, porque el metil ¿cómo va a formar un doble enlace? Entonces, ya tienen ustedes bastantes pistas para saber qué base podremos usar o qué bases podremos usar si yo quiero inclinar la balanza hacia la obtención del alqueno, ¿sí? Que sería una base muy, muy voluminosa. Muy bien. Aquí también es un repasito de lo del capítulo anterior, de los halogenuros de alquilo en las reacciones de eliminación, y es que cuando tenemos la formación de un alqueno, pues como los alquenos tienen isómeros geométricos, isomería geométrica, es decir, que nosotros podemos tener en una reacción el alqueno más sustituido, el alqueno menos sustituido, podemos tener del más sustituido el cis y del más sustituido el trans, pues tenemos nosotros toda la mezcla de los alquenos que se producen como producto de reacción. Y estos alquenos los vamos a ver o los vamos a obtener con halogenuros de alquilo secundarios. Porque un halogenuro de alquilo secundario, como por ejemplo este, ¿se acuerdan que decíamos nosotros que la reacción de eliminación siempre se da con hidrógenos del carbono alfa? Alfa al halogenuro, al halógeno, ¿sí? Aquí ponemos R, aquí hay un hidrógeno. Entonces, este carbono es el que contiene el halógeno. Este carbono es un carbono alfa a ese carbono que porta el halógeno y este también. Por lo tanto, nosotros podemos llevar a cabo una eliminación aquí. Y entonces se me formaría un alqueno acá, que sería muy diferente a la eliminación. Voy a cambiar de lugar el hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí el R y aquí vamos a poner el hidrógeno, solo para que me queden más cerquita y podemos ver bien la eliminación. También puede haber eliminación de este lado. Y entonces el alqueno que se me formaría estaría aquí. Déjenme mejor escribimos este con línea punteada y si no van a decir, maestra, ahí hay 5 enlaces. Entonces, este se me formaría aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquí se me forman 2 isómeros, ¿sí? 2 alquenos, que son isómeros. Muy bien. Entonces, ¿qué alquenos se me va a formar? El más sustituido y el menos sustituido. Si la estructura de la molécula lo permite, aquí voy a tener el trans y el cis, y a lo mejor aquí también, depende. Entonces, de todos estos 3 alquenos, bueno, aquí por lo pronto, entre el más sustituido y el menos sustituido, ya sabemos nosotros que este es el más abundante, el que se forma en mayor proporción. Ahora, del más sustituido tenemos el trans y el cis, y ya sabemos nosotros que este es el que se forma. Por lo tanto, en una reacción de este tipo, tendríamos nosotros el producto mayoritario sería el trans más sustituido. Después seguiría el cis más sustituido y finalmente tendríamos el menos sustituido. Y si del menos sustituido también podemos tener cis y trans, pues sería el menos sustituido trans y el menos sustituido cis, ¿sí? Entonces, de toda esa mezcla de alquenos, pues el producto más favorable va a ser el más sustituido. Y de este, pues el más estable va a ser el trans. Y entonces, ¿se acuerdan que lo llamábamos el producto Zeisev y el producto Hoffman?
el producto, y entonces, pero que nosotros podíamos hacerle una trampita. Y entonces, en lugar de utilizar una base chiquita, utilizábamos una base bastante voluminosa. Y vamos a ponerle acá. Y entonces utilizábamos una base bastante voluminosa. Y estos grupos R que están aquí son grupos voluminosos y entonces la base no iba a poder entrar por acá. ¿Se acuerdan? Lo vuelven a revisar, por favor. No sé si lo puse acá. No, pero lo vuelven a revisar. Y entonces, en ese caso, nosotros cambiábamos completamente la estereoquímica. Y entonces, en lugar de que el producto mayoritario sea ahora el producto mayoritario es este. Pero porque le hicimos una trampita con la base voluminosa. Entonces, con una base chiquita, o sea, una base normal, vamos a tener el alqueno más sustituido y se llama el producto Zaitsev. Y tenemos nosotros ahí un ejemplo de una base que nosotros utilizamos y utilizamos la base, un ionetoxi, y tenemos el 70% del alqueno más sustituido y el 30% del alqueno menos sustituido. Pero si en lugar de utilizar el ion etoxi, utilizamos el ion terbutoxi, que es un ion voluminoso, una base voluminosa, cambiamos completamente la proporción del rendimiento de los alquenos y vamos a tener un 73% del menos sustituido, o sea, que es el producto Hoffman, y un 27% del más sustituido, ¿sí? Entonces, ya vimos, ¿ok? Ah, no, sí se los puse acá, sí está ahí el dibujito que nosotros habíamos hecho cuando vimos los halogenuros de alquilo. Entonces, aquí en la transparencia, en esta transparencia, no, aquí. Entonces decíamos que podemos, para preparar los alquenos, podemos utilizar reacciones de eliminación. Y entonces aquí ya cubrimos esta parte, que es la reacción de eliminación con utilizando un halogenuro de alquilo como materia prima. Y ahora vamos a ver cómo es que preparamos un alqueno a partir de un alcohol mediante una reacción de eliminación. Entonces, como se dan cuenta, el producto que vamos a eliminar aquí es agua. Mire, una molécula de agua. Ay, es la molécula que nosotros vamos a eliminar. Entonces, ¿qué necesitamos? Un alcohol. Y vamos a dibujar aquí el alcohol. Y esta reacción siempre la vamos a llevar a cabo en medio ácido. Y aquí hay una diferencia opuesta completamente con los halogenuros de alquilo. Y entonces, miren aquí los halogenuros el halogenuro de alquilo. Entonces, es el halogenuro con en medio básico y calor. Y aquí en los alcoholes es medio ácido y calor. Entonces son condiciones opuestas si yo parto de un halogenuro o si parto de un alcohol. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo el mecanismo, que está también ahí muy claro. Entonces vamos a quitar la palabra ácido y vamos a poner el H positivo que me denota el ácido. Entonces tenemos nosotros, la reacción se lleva a cabo en medio ácido. Generalmente el reactivo que se utiliza en esta reacción es ácido sulfúrico diluido y entonces el ácido sulfúrico en agua. Entonces el ácido sulfúrico pues es el donador de protones del medio ácido. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros pues observamos toda la molécula
y vemos que la reactividad de un alcohol en realidad va a depender del grupo OH, porque todo lo demás es no polar, está formado por enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, haciéndole un análisis a este OH, vemos nosotros que por tener pares electrónicos libres, pues se comporta como una base de Lewis, una base débil. Por lo tanto, lo primero que ocurre aquí es una reacción ácido-base. Entonces, el oxígeno, actuando como una base, puede venir y tomar ese protón. Y entonces, tenemos nosotros que el OH se protonó. Y cuando se protonó, se nos convirtió el oxígeno en positivo, ¿verdad? Como perdió su par electrónico, mírenlo, solamente quedó con uno, pues queda con una carga positiva. Enseguida, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una molécula de agua que se puede desprender solita. Entonces, cuando la molécula de agua se desprende, pues deja un espacio. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues el carbono, perdón, que perdió la molécula de agua, pues me va a quedar con una carga positiva, porque la molécula de agua al salir, pues sale como una molécula de agua normal, es decir, con 2 pares electrónicos libres. Aquí solamente tiene 2, por lo tanto, se toma estos pares electrónicos para salir, y por eso el carbono me queda con una carga positiva, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es un carbocatión. Esto es un carbocatión. Y entonces, acuérdense ustedes esa debilidad o defecto que tienen los carbocationes que se transponen, se puede sufrir transposición. Entonces, ahorita vemos si hay algún ejercicio con la transposición de los carbocationes. Déjenme ver. Ajá. Entonces, más adelante hacemos un ejercicio donde se vea ya con un alcohol específico para ver la transposición. Entonces, si hay posibilidad de transposición, ese carbocatión se transpone. Si no, ¿qué es lo que ocurre? Una misma molécula de agua que nosotros tenemos en el medio, que podemos decir que fue la misma molécula de agua que se desprendió, pero como la reacción la estamos llevando en agua, tenemos nosotros aquí muchas moléculas de agua. ¿Qué pasa con este carbocatión? Este carbono tiene una carga positiva, es un carbono muy inestable, es un intermediario reactivo. Y esto hace que este hidrógeno sea fácilmente, que una molécula lo pueda sacar fácilmente. ¿Por qué? Porque este par que está aquí lo necesita esta molécula para estabilizar este carbocatión. Y entonces eso hace que este hidrógeno sea fácilmente eliminado por una molécula de agua. Permítanme porque el PowerPoint